Buenas noches, mis hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Misionera, Canaán de Heredia. Señor me los bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio que hemos estado abarcando estos domingos en la noche sobre historia eclesiástica, sobre cómo el Señor ha protegido, cuidado y ha hecho que su iglesia persevere a través de los siglos, no obstante toda la animosidad, de odio, a persecución, a muerte de estos discípulos de Cristo. El Señor ha cumplido su promesa de que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, que estaría aquí, esa iglesia que Él fundó, estaría aquí hasta que Él venga. En el Salmo 119, 160 también dice: la suma de tu palabra es verdad. La suma quiere decir la totalidad. Cada cosa que nuestro Dios ha dicho, ha pronunciado, ha prometido, dice, es verdad. Nada va a hacer que falle, que se debilite, que se desaparezca. Estará siempre establecida, tanto en el cielo como en la tierra. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Esto es todo lo que emana de la boca justa de nuestro Dios. Es justicia, es correcto, es completo y es eterno. Es eterno. Amén. Salmo 119, 60. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y por eso, al estudiar la historia eclesiástica, nos damos cuenta, sí, que lo que prometió el Señor ha sido y es y continuará siendo una realidad. Habíamos llegado el domingo pasado hasta la parte ya de el comienzo de lo que se llama Reforma Protestante, y brincamos, ¿verdad? Como desde el siglo séptimo, octavo, hasta estos siglos adelante, porque tanto los albigenses como los waldenses, a través de todos esos siglos, está la historia testificando de que ellos ya estaban regados por toda Europa. Y no obstante tanta muerte, tanta persecución, ellos todavía sobrevivían por centenares de miles de ellos. Eso es algo precioso, admirable. Parece que entre más perseguían y más mataban, Dios hacía que más se arrepintieran, más recibieran a Cristo como Salvador personal y más iglesias fueran constituidas. Amén. Qué precioso, ¿verdad? En este tiempo, pues, el catolicismo, la iglesia del Estado, apoyada por el gobierno, ya a través de los siglos había inventado muchas doctrinas y muchas cosas, muchas prácticas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. Por ejemplo, del año 431 comenzó la adoración a María, ¿verdad? También el primer papa que tomó el título ya de obispo universal fue en el año 606 y se llamó Bonifacio III, que fue el primer papa. El celibato para los sacerdotes, para los ministros de ellos, fue decretado en el año 1074. La venta de indulgencias en el año 1190. Esto fue precisamente lo que condujo
a la rebelión de Martín Lutero, ¿verdad? Él no estaba de acuerdo con esos abusos. Toda esta serie de cosas que ya he mencionado y otras más, que es una gran lista, ¿verdad? Que no vamos yo tengo las fechas y detalles sobre esto, pero no es tan importante. Pero, por ejemplo, la transubstanciación, eso de que el pan se convierte en el verdadero cuerpo de Cristo, y la copa también, el contenido en la verdadera sangre de Cristo. Eso fue en el año 1215, ¿verdad? El cambiar el sistema del bautismo, el método, en vez de inmersión, a comenzar a hacer el agua rociada, pringada nada más. Fue también el año 1311. La Inquisición, que fue introducida en España, ¿verdad? Eso fue en el año 1478. La asunción del corporal de María cuando murió, eso fue en el año 1950, ¿verdad? Que ellos afirman que subió al cielo en cuerpo y en alma. Y así muchas cosas, ¿verdad? El purgatorio, que el bautismo es esencial para la salvación, que María también fue concebida por sus padres, ¿verdad? Sin pecado. Así como el Señor Jesucristo, ¿verdad? No tenía pecado tampoco ella. Y así tantas otras cosas, ¿verdad? Pero ya sabemos que ninguna de estas tiene base en la palabra de Dios, pero eran estas prácticas y ritos y demás originarios del paganismo, ¿verdad? Mencioné el miércoles pasado, que Martín Lutero, una vez que ya comenzó él a ser perseguido también por el catolicismo, por su oposición y por denunciar cosas contra la Iglesia Católica, entonces él tuvo que escaparse, esconderse, y muchos de nuestros hermanos anabautistas del pasado lo abrigaron, lo escondieron, le ayudaron, lo apoyaron, pero después que ya entonces surgió la reforma, y ya entonces las leyes, el catolicismo se hicieron más lenes, más suaves, ya no estaban persiguiendo tan ferozmente a los cristianos. Entonces los hermanos anabautistas salieron de sus montañas, de sus cuevas, de sus lugares donde estaban, pensando que ahora iba a haber como un receso, una oportunidad, pues, de descansar de estas cosas, pero se dieron cuenta que no fue así, porque ahora más bien los protestantes juntos con los católicos también juntos comenzaron a perseguirlos a ellos, ¿verdad? Es triste, pero todo eso sucedió, así que los hermanos no tuvieron oportunidad de tener ningún descanso en cuanto a la persecución se refiere. Hay cosas que, además de el catolicismo, que había inventado tantas otras cosas durante el tiempo de los protestantes que se estaban estableciendo, y más adelante hubo otras cosas que se añadieron más bien ahora a toda esta levadura doctrinal del catolicismo, ¿verdad? Porque surgió un hombre que se llamó Juan Calvino, y este era un católico
francés también, y que también comenzó a negar la supremacía del Papa. Y entonces él, desde su púlpito en Geneva, en Switzerland, él comenzó a dar sus arengas y sus predicaciones, ¿verdad? Y desde su púlpito, tanto oralmente como por escrito, Calvino pues escribió y estableció muchos dogmas de su religión, ¿verdad? Para ustedes, para muchos evangélicos, protestantes, es muy conocido, ¿verdad?, que ellos tienen principalmente 5 puntos doctrinales, los cuales cualquiera que sea calvinista tiene que adoptar y creer en estos dogmas de ellos, ¿verdad? Uno es en la depravación total del ser humano. Así nomás por encimita, es correcto, ¿verdad? Sí somos depravados, completamente pecadores, no tenemos nada bueno en nosotros, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tanto en lo físico, en lo anímico, en lo espiritual, en todas las 3 áreas de nuestro ser, está contaminada de pecado. No hay nada sano, no hay nada bueno en nosotros. Somos llaga y podredumbre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ellos se van al extremo de decir que esta depravación total implica que el hombre está muerto en delitos y pecados, como la Biblia dice en Efesios 2, y que no puede responder a Dios, no puede buscar a Dios, no puede tener necesidad de ser salvo, de ser perdonado. Y enseñan que debe ser salvo primero y luego después escoger si quiere ser hijo de Dios o no. Trate usted de entender esa premisa. Es complicada, ¿verdad? Pero una persona cuando nace de nuevo, cuando se arrepiente y tiene fe en Cristo y es salvo, pues ya no tiene nada que escoger, ¿verdad? Si va a ser hijo de Dios o no, ya es hijo de Dios. Pero para ellos la depravación total implica eso, ¿verdad? La otra es la elección incondicional, que Dios ya tiene elegidos quienes van a ser salvos y quienes van a ser perdidos, y no hay nada que va a causar ninguna variante, ¿verdad? Eso tampoco es incorrecto. También es incorrecto, ¿verdad? Luego dice que es expiación limitada, que es nada más para unos cuantos, que Cristo derramó su sangre, que murió por ellos, pero no es por todo el mundo. Pero la palabra de Dios dice que sí. En otro estudio, posiblemente en el que sigue, vamos a ver estas cosas más detenidamente, contextos de la palabra de Dios, para refutar todos estos puntos, 5 puntos del calvinismo, ¿verdad? La otra es gracia irresistible, que el pecador, ya una vez influenciado por el Espíritu Santo, una vez ya llamado de Dios para que se arrepiente, sea salvo, que él no puede decir no, tiene que ser sí, ¿verdad? Ya está forzado para que sea salvo, ¿verdad? Porque la gracia de Dios es irresistible. Pero bueno, como digo, vamos a ver textos que nos hablen de estas cosas en el próximo estudio, el próximo miércoles, con la ayuda del Señor. En cuanto a la preservación de los santos, así igual que como la depravación total, así por encimita, es correcta, ¿verdad? Sí, la palabra de Dios nos habla de la seguridad del creyente. Eso es como sinónimo. Preservación de los santos es como seguridad eterna del creyente, que una vez salvo es siempre salvo, pero no es eso lo que están diciendo ellos, ¿verdad? Hay que tener el señorío
de Dios, de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que ser fieles. Si andamos en cosas incorrectas, entonces mostramos que no somos hijos de Dios y que es el que es preservado en Dios, pues va a ser completamente diferente, etcétera, ¿verdad? Bueno, esos son los 5 puntos, ¿verdad? Surgió otra persona que se llamó el señor Arminio. Ese fue un teólogo alemán también, y movió el péndulo de las doctrinas de Calvino a 180 grados, ¿verdad? Él más bien enseñó a este señor Jacobo Arminio, se llamó él. Nació en el año 1560 y murió en el año 1609, y él, por contraatacar estas doctrinas de Juan Calvino, él se fue al extremo, ¿verdad? Hay unas iglesias que se llaman iglesias de la libre voluntad, y esto es para decir que el hombre es libre, ¿verdad? Que tiene libre albedrío, que él puede escoger ser salvo o ser condenado, lo cual es correcto. Pero se fue al punto, pues, de enseñar que la salvación también se puede perder. Esta semilla de levadura doctrinal es la que dio comienzo también a lo que se conoce hoy en día como el movimiento pentecostal. Las iglesias pentecostales a través de todo el mundo han abrazado estas doctrinas del señor Jacobo Arminio, ¿verdad? Como les dije, hermanos, vamos a mirar estas cosas más detenidamente, lo que es el calvinismo y lo que es el arminianismo. No más quiero decirles esto: nosotros no somos ni lo uno ni lo otro. No deje usted que alguien le diga, hermano, siendo usted bautista, miembro de nuestras iglesias, misioneros bautistas, si alguno le pregunta de cuál de los dos bandos es usted, no somos de ninguno de los dos, ¿verdad? Somos bautistas. No estamos ni de acuerdo ni con el calvinismo ni con el arminianismo. Todo eso es ajeno a la palabra de Dios. Amén. Es una bendición, hermanos, que nosotros somos así herederos de esta promesa, ¿verdad? De las iglesias del Señor Jesucristo. Es interesante quien seriamente quiera estudiar estas cosas, ¿verdad? De nuestras iglesias que pertenecen a la ABA en Costa Rica, se pueden dar cuenta, ¿verdad? Que fueron las iglesias, principalmente aquí en California y en otros lugares, donde la Asociación Bautista Americana envió misioneros a Costa Rica y otras partes del mundo, y iglesias de USA, ¿verdad? Son las que nos llevaron el Evangelio, nos trajeron el Evangelio a Costa Rica, el bautismo escritural y el establecimiento de iglesias nuevo testamentarias. Las iglesias mismas de Estados Unidos, a quien estudia un poco más de historia se da cuenta, ¿verdad?, que en el año 1600, en el siglo XVII, cuando los hermanos siendo perseguidos ferozmente en España, en Inglaterra, en otros lugares de Europa, Dios los condujo para que se montaran en este barco que se llamó The Mayflower, ¿verdad? La Flor de Mayo, el barco del Flor de Mayo, y
sin saber, hermanos, dónde iban a ir, dónde iban a llegar, ¿verdad? Pero Dios los condujo a este lugar de América, que no era conocido, ¿verdad? Para las demás personas. Pero gracias al Señor, pues, que Dios ha hecho eso. Y hubo iglesias enteras, que se trasladaron ya una vez conociendo este lugar de América. Iglesias enteras vinieron y se trasladaron acá para establecerse por su libertad que tenían de adorar a Dios conforme a la palabra de Dios y conforme a sus conciencias, ¿verdad? Es una historia linda, la de los primeros peregrinos, ¿verdad? Que vinieron acá a América. ¿Y de dónde vinieron ellos? De Inglaterra. Estos de Inglaterra, ¿de dónde vinieron? Ya hemos visto, hermanos, que ellos vinieron, por supuesto, de los albigenses, de también los hermanos de que hemos estado estudiando todo este tiempo, ¿verdad? Gracias al Señor, pues, Dios ha cumplido su promesa. Estos anabautistas vinieron, sí, de los waldenses, de los albigenses, de los paulicianos, de los donatistas, novacianos, montanistas, tertulianos, cristianos que fueron llamados por primera vez en Antioquía y que son los discípulos de Cristo Jesús, ¿verdad? La historia da testimonio de eso. Cualquier hermano, cualquier hermana, cualquier persona que tenga esta inquietud ya de averiguar acerca de nuestro origen, hermanos, nos da mucho gozo, mucha felicidad que usted también quiera averiguar estas cosas, ¿verdad? ¿Qué creemos a estos bautistas? No somos bautistas del sur, no somos bautistas del norte, no somos bautistas de tantos otros grupos que hay. Entiendo que hay como 28 o 30 diferentes grupos bautistas. Hay muchos que les gusta el nombre bautista, pero no son legítimamente lo que ellos claman ser, ¿verdad? Pero usted averigüe, mi hermano, mi hermana, más sobre nuestro origen, sobre nuestra herencia, nuestra historia, nuestros principios, nuestras doctrinas, y va a recibir una gran bendición. Amén. El próximo domingo, pues, vamos a estudiar. Primero vamos a estudiar estas doctrinas del calvinismo. Déjenme decirles, hermano, es muy importante esto, porque hay muchos calvinistas que se hacen llamar a sí mismos bautistas, ¿verdad? Y es importante quitar ese velo de su cara, ¿verdad? Y que nosotros sepamos con claridad, sí, quién es y quién no es legítimo, ¿verdad? En estas cosas. Bueno, Señor los bendiga, mis hermanos, hermanas, y nos vemos el próximo domingo. Amén.